Buenas tardes, les doy la bienvenida. Hoy vamos a tratar como siempre se tratan aquí temas muy interesantes. Vamos a tratar de enfocarlos de ahora en adelante desde un punto de vista más realista, teniendo siempre presente la base de la enseñanza que nos legó el venerable maestro Samael Aun Weor. Debemos tratar de que nuestras palabras vayan acorde con nuestras acciones, porque de nada sirve hablar bonito y que nuestros actos digan otra cosa distinta a la que nuestras palabras dicen. Ante todo, se hace necesario que nosotros nos sinceremos con nosotros mismos, que seamos sinceros. La gnosis, como enseñanza inmortal, imperecedera, porque ella siempre está latente en todo lo que existe, y siempre existirán grandes maestros que vendrán a darnos esa enseñanza, a recordárnosla, a mostrar el camino por el cual debemos transitar. No puede lograr resultados si nosotros no convertimos en hechos lo que está plasmado en las grandes enseñanzas. Dice un maestro, digamos como que en el colmo de la explicación, por decirlo así, de la enseñanza, de la sabiduría: puedo pelar la fruta por ti, pero no la puedo masticar por ti. El Buda dijo: te puedo mostrar el camino, pero no puedo transitarlo por ti. ¿Por qué les digo estas palabras? Porque es bastante común y conocido en cualquier tipo de enseñanza, sea religiosa o sea esotérica, la tendencia y la creencia de los estudiantes, de los fieles, de que en la salvación o el mejoramiento de nosotros como personas, como almas, como seres humanos, las puede hacer el otro, las puede hacer el guía, el pastor, el profesor, el maestro, en fin, la persona que está ahí haciendo las veces de faro. Es común, por ejemplo, que una gran falacia que se ha vuelto casi una especie de himno, por decirlo así, haya trastocado el hecho de que las personas ya no quieren trabajar sobre sí mismas para mejorarse. Y es aquella que dice que el Maestro Jesús, el Cristo, ya vino a la tierra, y entonces cuando Él vino con su muerte y su crucifixión, lavó todos nuestros pecados y por eso ya nosotros estamos salvos. Siempre me imagino que debe ser un gran impacto escuchar para aquellas personas, cuando en algún momento se me da la oportunidad como esta, de decirles que están muy equivocados, de que el Maestro Jesús no vino a lavar los pecados de nosotros, que lo que Él vino a hacer fue a mostrarnos el camino, que lo que Él vino fue a enseñarnos el camino del sacrificio, que lo que Él vino a mostrarnos fue el camino del amor, del compartir, y que en algún momento su sacrificio significó un gran dharma para este planeta, y que gracias a eso pues se allanó muchas sendas que siguieron otros grandes discípulos, y que a lo largo de los 2000 y tantos años que han sucedido de su venida a este planeta, pues han servido para darle más pautas a que nosotros tengamos oportunidad para seguir cambiando, transformándonos. Entonces, no es suficiente con creer. En estos momentos en el que la humanidad se encuentra en un estado que es paradójico, porque si bien por un lado hay unos avances tecnológicos muy impresionantes que no se pueden negar, ¿verdad? Y también hay avances
de tipo espiritual en algunos aspectos. También vemos que por otro lado, ciertos sectores de la humanidad han llegado a extremos de degeneración que son difíciles de describir con palabras y que hace necesario que nosotros no bajemos la guardia en este camino de la autotransformación, pues el cambio que nosotros queremos que se dé se va a dar afuera, me refiero, en la medida en que nosotros también trabajemos internamente. Yo sé que a muchas personas se les hace difícil comprender esto, porque cuando uno analiza las cosas desde un punto de vista meramente racional, desde un punto de vista meramente intelectual, es difícil porque las esferas de los diferentes centros, en este caso el que estamos hablando del intelectual, no les es dable comprender otras esferas, como por ejemplo la esfera de la parte emocional o de la parte de los sentimientos. Digamos que son herramientas. Cada una de las cosas que nosotros tenemos es una herramienta para determinada función, y que así como por ejemplo un serrucho no me puede servir a mí para quitar una tuerca, para una tuerca necesito una llave especial, ¿verdad? Entonces así es lo mismo con la parte intelectual. El intelecto no sirve en determinados momentos porque el intelecto tiene su función específica. El problema radica en que nosotros, así como ha sucedido externamente, también ha sucedido internamente, nos encontramos divididos. No existe una cooperación entre los diferentes centros. Los centros todos deberían trabajar al unísono, donde cada quien debería aportar hasta donde le corresponde y después darle el paso al siguiente. Así como la religión está separada de la ciencia de la filosofía y la filosofía del arte, dentro de nosotros nuestro intelecto está separado de nuestras emociones. Nuestro instinto y nuestra parte sexual están separados de nuestro intelecto. Y cada uno de los centros actúa por su propio lado, independientemente el uno del otro. En la tarde de hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones de algo que es muy importante, pues es la base sobre la cual descansa la verdadera autotransformación de nosotros como seres humanos. Y es el estudio del ego, del mí mismo, pero desde una base más práctica que teórica. Una cuestión que siempre me llamó la atención y que ahora que en estos momentos estoy tratando de profundizar es ¿qué es el ego en sí? ¿Se han preguntado ustedes qué es el ego? Sí, leemos en el libro que el ego es esto, que el ego es lo otro. Olvidémonos por un momento del libro. Olvidémonos por un momento lo que haya dicho el maestro X, el maestro Y. ¿Qué es el ego en nosotros? Se dice que el ego se formó cuando nosotros fornicamos por primera vez y al derramar la energía sexual, nuestra serpiente que subía victoriosa por el canal medular se precipitó a los mundos infiernos y entonces pasó de ser antena a convertirse en polo a tierra. Una manera un poco más acá terrenal para explicarla. Entonces, en vez de canalizar las energías que venían del cosmos de arriba, de la parte superior, de los planos superiores, entonces empezó a absorber las vibraciones densas, luciféricas de los mundos infiernos. Llegado un momento, esas fuerzas atraparon y cristalizaron en nosotros en los diferentes centros. Eso dice la teoría, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a un análisis nos damos cuenta de que es cierto, pero que rara vez pensamos en ello, rara vez meditamos en ello. Entonces hay egos que forman parte exclusivamente de nuestro sistema intelectual. Hay egos que forman parte de nuestro sistema instintivo, que está ligado a la parte sexual. Hay egos que son parte de nuestro sistema emocional, de nuestro centro emocional, y hay egos que están enraizados en nuestro sistema motor. Y como la gnosis habla acerca del autoconocerse,
Si nosotros queremos darle de pronto un nuevo giro al asunto del autoconocimiento, porque creo que nosotros los que estamos aquí practicamos la autoobservación, ¿verdad? Aunado a eso debemos practicar también la muerte en marcha. Entonces como que sería interesante darse cuenta en algún momento, si yo me autoobservo, en qué parte de mí se está procesando tal o cual defecto. Porque eso forma parte del conocerse, del conocer el defecto. Cuando en algún momento, por ejemplo, siento ira, ¿dónde siento la ira? ¿Qué está tocando mi ira? Los defectos tienen intereses personales, particulares, individuales cada uno. Mas eso no es, digamos que excusa para que en algún momento ellos se asocien y trabajen juntos. Nosotros tenemos un caos interior, ¿verdad? Y entonces, si el maestro Samael dice que para poder eliminar un defecto debemos comprenderlo, pero para poderlo comprender primero tenemos que descubrirlo, conocerlo cómo se procesa. Entonces no está de más que nosotros estudiemos un poco cómo se procesan esos defectos en nuestros diferentes centros. Porque de esta manera yo voy a estar mucho más pendiente. Les hice una pregunta: cuando nos da ira, ¿dónde nos da la ira? ¿Dónde la sienten? Porque a veces la ira es intelectual, a veces es emocional. Está la otra que es la instintiva, esa que ella simplemente reacciona, golpea, ataca. Y no siempre se golpea con la mano o con el pie, también golpeamos con el verbo o asesinamos con una mirada. Sí es verdad que nosotros nos autoobservamos, porque si es verdad que nosotros nos autoobservamos, ¿por qué el ego todavía no sigue ganando la partida? Fíjense ustedes, nosotros hablamos aquí de la transmutación de la energía sexual. Y las personas creen, están convencidas al 100% que el asunto de la transmutación de la energía sexual es un asunto exclusivamente sexual, cuando no es así. Porque nosotros estamos aquí en un plan en que ya no estamos fornicando, de que ya no lo hacemos voluntariamente. Hacemos el esfuerzo porque nuestra energía se conserve. Y hacemos las diferentes prácticas para sublimarla, para subirla. Pero la verdadera transmutación de la energía sexual se da cuando nosotros dejamos de brindarle esa energía al ego y entonces se la brindamos a nuestra conciencia. ¿Qué significa transmutar? Significa transformar. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, nos envejecemos? ¿Por qué nos enfermamos? Indistintamente de que haya una causa de tipo kármico, nos enfermamos porque nosotros le brindamos nuestras energías al ego. Y obviamente el ego va a alimentarse, va a fortalecerse, porque el ego siempre persigue sus propios intereses, y entonces el que paga las consecuencias es nuestro pobre vehículo físico. Nosotros dizque nos autoobservamos, nosotros dizque meditamos, nosotros dizque estamos en una alerta percepción, pero al hacer un balance de un día, no les voy a pedir más, ni siquiera una semana, al hacer el balance de un día, en ese día, en esas 24 horas, ¿cuántas veces nos identificamos? ¿Cuántas veces nos cogió el ego y nos barrió? Fíjense ustedes, nuestro cuerpo es un laboratorio que produce muchísimas clases de energía, pero la más fina y la más sutil de todas es la energía sexual, ¿verdad?
Pero esa energía así tal cual como está, no le sirve al ego. ¿Por qué? Porque el ego es densidad, porque el ego es vibración baja. Entonces, ¿qué tiene que hacer él para alimentarse de esa energía sexual sutil que está creada, que está refinándose? Él tiene que contaminarla, tiene que denigrarla, tiene que rebajarla a su propio nivel vibracional. Y para eso utiliza la energía que él ya tiene, que nosotros le hemos brindado siglos tras siglos, existencia tras existencia, para que nosotros cojamos esa energía sutil y la contaminemos. Ejemplo. Aquellas personas, por ejemplo, que... Voy a irme por unos ejemplos y después voy a ir cambiando los ejemplos. Cito este ejemplo porque quizás es uno de los más comunes. De pronto los que estamos aquí ya no estamos en ese asunto. Pero a la gente les gusta mucho tomar. En poca, mediana o en grandes cantidades les gusta tomar e ingerir alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Resulta que el alcohol es un producto de desintegración. Es un producto final de desintegración. O sea, cuando el azúcar o los azúcares se transforman en alcohol, en realidad lo que están haciendo es desintegrándose, descomponiéndose. Eso significa que el alcohol en cualquiera de sus presentaciones finales es un producto de desecho. O sea que después de alcohol, el alcohol no se transforma en otra cosa. Entonces es un veneno, ¿verdad? Es un veneno. Físicamente hablando, es un veneno. Vibracionalmente hablando, tiene muy baja vibración. Y los hechos hablan por sí mismos. Cuando las personas ingieren alcohol, entonces internamente suceden muchos cambios a niveles energéticos. Y el ego del alcoholismo que todos tenemos, hace de las suyas alimentándose. Y al mismo tiempo aprovechan otros defectos que están ahí, agazapados, para alimentarse también. Diferentes manifestaciones de la personalidad se expresan cuando las personas ingieren alcohol. De hecho, el alcohol es el verdadero detonante de la personalidad. Cuando ustedes quieran conocer a una persona, conozcanla tomada o borracho. Ese es el verdadero yo de esa persona. Con esta explicación estoy tratando de que vean ustedes cómo el ego es una vibración baja, densa. Algunos se utilizan muy bonito, como el yo de la vanidad, el yo del orgullo. ¿Ya? Se disfrazan, se presentan bien elegantes y esto y lo otro, sin embargo también son bajas vibraciones. Fíjense ustedes entonces cómo la energía sexual, que es tan pura, se va contaminando. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando se sube, no se suben átomos puros, sino átomos contaminados. De ahí se deduce el hecho de que si nosotros no trabajamos el ego, no hacemos nada transmutando la energía. Porque en realidad lo que estamos haciendo es alimentando al ego. No fornicamos físicamente, pero entonces cogemos y el ego lo engordamos con la energía sexual. Una cosa es decirlo, ¿verdad? Yo se lo estoy expresando aquí de una manera un poco más o menos gráfica, pero en el terreno de los hechos, la realidad es otra. En el terreno de los hechos es que, por ejemplo, se presentan múltiples situaciones distintas a todos y cada uno de acuerdo a los escenarios en los que nos desenvolvemos, pero en esas situaciones siempre está la opción de que nosotros alimentemos al ego o a nuestra conciencia. Y ahí es donde radica el punto real de esto que estoy tratando de hacerles llegar a su conciencia. No hay ningún responsable más que nosotros mismos de lo que nosotros hagamos con nuestra vida. No es el punto ya en que le estemos echando las culpas a mi mamá, a mi papá, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque no me dio, porque sí me dio. Sabemos que por ley del karma, cada quien tiene lo que se merece. Pero suena un poco como ofensiva, como, o sea,
Y si lo cambiamos mejor y cambiamos la palabra merece, ¿verdad? Y en vez de ver eso como algo negativo, lo vemos como una grandiosa oportunidad. Entonces yo diría, cada quien tiene lo que necesita. ¿Cómo así? Hace mucho tiempo, les voy a contar una breve historia, una parte de la breve historia. Hace mucho tiempo nació un niño en un hogar que ya tenía 2 niños. Fue el tercero. Como la mayoría de los niños de esa época, no estaba programado, no estaba planeado. Fue un accidente. Sin embargo, el accidente nació, ¿verdad? Y bueno, su mamá contenta porque las madres siempre tienen ese no sé qué especial, que por muy difícil que esté la situación, por muy complicada que esté la vida, por muy de pronto que no tenga una buena relación con su pareja, ella siempre tiene amor para brindarle a sus hijos. Y entonces ese niño nació, esa alma nació, ¿verdad? Y los primeros 2, 3 años todo normal, lo que pasa en las casas cuando los niños nacen. Los llantos, los pañales, que se enfermó, que él corre para aquí, que él corre para allá, que esto, que lo otro, Pero resulta que cada vida es una oportunidad para que nosotros aprendamos. Hay 2 concepciones acerca del karma. Una dice que es un castigo, pero quien dice eso es el ego. ¿Ya? Porque el ego siempre quiere estar en su zona de confort y en su zona de ignorancia. Son 2 cosas. Y cuando digo ignorancia me refiero a que no quiere saber nada de nada, o sea, desconocimiento total de las cosas. Yo no sé. Y entonces resulta que desde temprano se tenía que manifestar la idea del karma para esa alma. Y sucedieron hechos que cambiaron esa zona de confort que ya venía diseñándose ahí para esa alma. Y ocurrió lo inevitable, entonces hubo una separación. Y el papá dejó a la mamá y la mamá quedó sola con sus 3 hijos, pasando trabajo, necesidades. Y llegó un momento en que la mamá, pensando en lo mejor para sus hijos, los dejó, los abandonó, porque iba a trabajar y a conseguir un mejor futuro para ellos. ¿Ya? Pero todo eso forma parte de lo que esa alma necesitaba. El karma dice, no, es lo que se merece. Sí, en cierta forma sí, es así, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Porque cada cosa negativa o mala que nos pase, y hago así, entre comillas, es simplemente la oportunidad para que nosotros hagamos 2 cosas. Una, tomemos conciencia de no volver a cometer los mismos errores. Y 2, aprendamos de esa cosa, de esa circunstancia que nos está pasando. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Todavía no he continuado con la historia. Porque dentro del estudiante gnóstico siempre está muy arraigada la idea, es casi un sentimiento, por decirlo así, de que para poder yo trabajar necesito condiciones especiales. Quiero un ambiente relajado, que no haya bulla, que la pareja no me moleste, no me la monte, que tenga unas condiciones económicas estables o que tenga platica. Y así yo me puedo meter en una habitación, hago mis prácticas, me relajo, y hago. Y resulta que los hechos nos demuestran que en esas situaciones así, lo menos que se hace es trabajar sobre el despertar de las cosas. ¿Por qué? Porque en una situación de relax, de confort, de armonía, de donde hay todo, donde no hay carencias, es poco lo que va a saltar dentro de nosotros, es poco lo que va a surgir. Las circunstancias difíciles, los problemas, como nosotros le llamamos, las adversidades, las carencias, las ausencias,
todo lo que nosotros consideramos en algún momento que es malo, no existe, no es tal. Es todo lo contrario, es bueno. Pero si yo sé aprovechar la circunstancia a la vez. Esa alma, cuando ya se vio así en el aire, que quedó así, y ahora yo qué hago. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, cuando quiere que cierta alma evolucione aún más, Él lo motiva. O sea, como dicen por ahí, Dios pone, ¿cómo es que dicen? La enfermedad, pero también te da la medicina, ¿verdad? Te da el problema, pero también te da la opción para solucionarlo. Entonces se fueron generando una serie de circunstancias que fueron moldeando la personalidad de esa alma. Circunstancias no precisamente agradables, pero algunas sí lo fueron. ¿Ya? Que fueron permitiendo que fueran encauzándose. ¿Por qué? Porque el Padre, que es el que sabe todo este asunto, y créanme que el de ustedes también lo sabe, Él sabe cuáles son las mejores circunstancias, aunque para acá, para la pobre alma, lo que lleve es garrote. En cierta forma, ese garrote no lo merecemos. Porque ahí sí aplica eso para esa ley que dice, cada quien tiene lo que se merece. Porque es que si yo, por ejemplo, en existencias pasadas yo maltraté en cualquiera de las múltiples bueno, real de eso. A la final fui yo, pero hubo un actor, un tercero en ese evento. Y ese actor es nuestro querido ego. Y entonces fíjense ustedes, nosotros nos damos cuenta que fue tal o cual ego. Y en vez de cortarle el alimento, en vez de ponerlo en seco y vean acá qué es lo que es, mira cómo me tienes, mira todo lo que me ha pasado por ti culpa, nosotros lo seguimos acunando en su zona de confort. Entonces yo les pregunto a ustedes, y esta sí es una pregunta directa, ¿en qué momento se va a producir un cambio dentro de nosotros y dentro de ustedes si nosotros seguimos acunando a ese ser malvado, a esa energía que nos ha traído a este punto en el que nos encontramos? Así como ninguno de ustedes sería capaz de recibir y acoger en su casa a una persona que le haya hecho daño antes o a sus familiares, porque nosotros seguimos acogiendo dentro de nuestra casa a esos que nos han hecho tanto daño. ¿En qué momento nosotros vamos a decir alto hasta aquí? Para, ya no más. Porque si bien es cierto que el ego es una fuerza ciega que tiene todo el fuego negativo de los mundos infiernos, ¿verdad? Hay un momento clave en el accionar del ego antes de que el ego avance, en que la decisión es total y absolutamente nuestra. No, yo no fui, yo no hice. Sí, a veces pecamos por omisión. Podemos actuar y no lo hacemos. Dejamos que sea el ego el que actúe. Al final la decisión es nuestra. Que la pelea es desigual,
porque es un 3% o menos contra un 90 y tantos por ciento. Es cierto, pero nosotros fuimos quienes elegimos eso así. Nadie más lo hizo por nosotros, fuimos nosotros los que lo elegimos así. Entonces, dos cosas. Una, que escuché hace poco. Dejar de quejarnos. Quejarse es lo que el maestro en una obra llama la canción psicológica. Porque queremos encontrar, ¿cómo se diría la palabra? Copartidarios. Queremos encontrar compadres que nos acompañen en nuestra pena y en nuestro dolor. Un dolor que nosotros creamos y seguimos creando y seguimos alimentando. Y dos, debemos hacer un alto en el camino y llevar a la realidad de los hechos eso que tanto hemos hablado aquí y que se llama tomar conciencia. Porque es que cuando pensamos en la conciencia pensamos en algo externo, en algo que está ahí, que es mío, pero es como algo que tengo guardado en el armario, como aquel traje bonito que tengo en el armario que solo me pongo en ocasiones especiales. No, la conciencia es algo que debemos estar usando permanentemente. La conciencia es la que debe tomar una decisión cuando hay que tomar una decisión importante. Y hay un tercer punto que quizás es el más importante de todos y también el más difícil. Pero que el hecho de que sea difícil, que no se vuelva la excusa. Porque el ego siempre se justifica. ¿Ya? Y es el hecho de que si nosotros queremos realmente tener un avance significativo en este asunto del conocimiento del ego, es que dejemos de soñar. Ustedes se preguntan, yo les voy a hacer una pregunta. Como veo que todos están en actitud meditativa, por no decir que están aburridos y tienen sueño, ¿cierto? Ustedes nos han preguntado por qué se sienten así. Hoy es un día como otros. 24 horas, lo mismo, salió el sol, desayunaron, si hubo, se bañaron, si hubo agua, si hubo jabón, hicieron lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre hoy y ayer? Todo es una cuestión de actitud. Porque cuando nosotros nos dicen vamos para un paseo, o vamos para una fiesta, o vamos para algo que está dentro de los intereses del ego, la actitud es otra. Y que conste que no los estoy criticando, solamente les estoy mostrando lo que de pronto en algún momento no quieren ver. Porque así como les pasa a ustedes, me pasa a mí. Entonces, ¿por qué están así? Porque no tienen energía. Porque están cansados. ¿Y por qué están cansados? ¿Quién los cansó? ¿El trabajo? ¿El trabajo físico de conseguir el pan de cada día? No. Ese no es el que los cansó. Porque yo creo que todos durmieron por lo menos 7 horas. ¿Verdad? Y por lo menos de los 3 golpes ya se han dado uno. Por lo menos. Ya. Con alguna otra excepción de un fakir que por ahí se quiere pasar de fakir, pero ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están así cansados? Porque es que el ego nos ha ido drenando la energía. Vean, y les voy a contar una cosa que les va a sorprender. No es el ego de la ira el que les ha quitado la energía en mayor parte. No es el ego de la lujuria el que les ha quitado la energía en mayor parte. ¿Ya? No. ¿Saben cuál es? Tampoco. No. No es uno solo en particular. ¿Saben cuáles? Son todos en conjunto. Ellos se confabulan y entonces se reúnen más que todo en uno que les encanta. ¿Sabes cuál es ese ego? Un ego que le gusta soñar, fantasear. Fíjense ustedes. La parte sexual está situada en el centro del, como dice la Sagrada Escritura, en el centro del jardín, ¿verdad? En el extremo opuesto está el cerebro. El cerebro es la parte física donde, digamos por decirlo así, reside nuestra parte mental. ¿Ya? O sea que están conectados, sexo y cerebro están conectados. Y la energía más sutil
después de la sexual, es la energía mental. Y nuestro cerebro se cansa, se desgasta de tanto soñar, de tanto imaginar, de tanto desear, de tanto... ¿Y quién es el que desea? ¿Y quién es el que sueña? ¿Y quién paga los platos rotos? Nuestro cuerpo físico. El vehículo no nos va a responder. Y como lo que está escuchando el ego en estos momentos sabe que está en contra de él, pues él obviamente no le interesa. Él va a mover todos sus hilos internos. Ustedes no se dan cuenta. ¿Ya? En cierta ocasión, un pintor plasmó en una obra cómo es un defecto, cómo es un ego. Entonces pintó a una persona, ¿verdad? Y adherida a esa persona como una especie de sanguijuela, una figura monstruosa, muy desagradable, ¿ya? Que estaba pegada aquí a su cabeza así, y también tiene ojo, y también tiene nariz, también tiene boca. Y le hablaba al oído, ¿entiendes? Y sus brazos entraban adentro del cuerpo de esa persona. Así es el ego. Es como un parásito que se alimenta de nosotros. Entonces, el maestro dice, hay que aprender a calcular la resistencia. Porque cada vez que uno se propone una empresa, cuando digo empresa me refiero a un trabajo, con respecto al ego, el ego siempre opone la resistencia. Y te habla aquí, te dice cosas en la mente. ¿Ya? No vayas, estás cansado, tienes el compromiso aquel, hoy es el Día de las Madres, no más allá donde tu mamá. ¿Ya? Te pone cosas aquí o aquí, te hace sentir culpa, te hace sentir pena, te hace sentir que eres un miserable, porque cómo es que vas a ir tú a la reunión esa allá donde los locos eso y no vas a ir donde tu mamá, o vas a llevar a tu esposa a pasear o a tus hijos. Y si tienes otros intereses también, no, tu mujer no quiere nada contigo, llama a fulanita, ella sí te contesta. Y esos son solo pequeños ejemplos de cómo el ego nos hace la jugarreta y nosotros no nos damos cuenta. Cuando el maestro Samael dice, tenemos que vivir en el aquí y en el ahora, nos está invitando a que dejemos de soñar. Cuando el maestro X dice, no debemos hacer de la vida un problema, y nos pone el ejemplo de que si estamos comiendo, comamos, si nos estamos vistiendo, vistámonos, si nos estamos bañando, nos bañemos. Nos está diciendo que nos centremos en hacer exactamente lo que estamos haciendo. Pero nosotros estamos haciendo una cosa y estamos pensando en 20. No es así que en otra porque es mentira. No pensamos en una, pensamos en 20. Y al final de la semana, entonces estamos así, todos cansados, todos llevados. Porque si, como dice muy bien el maestro en su obra, si por ejemplo, la esposa en la casa está cocinando, ¿verdad? Y está pensando en otra cosa, está dormida. Si el señor está comiendo y está pensando en los negocios, está dormido. Porque todo tiene que estar en el mismo sitio. Mente, corazón, emoción, movimiento, todo tiene que estar ahí. Pero como cada defecto está en diferentes centros, cada uno jala para su lado. Y entonces la mente piensa una cosa, el estómago gruñe otra, la emoción gruñe otra, el deseo otra. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Si ponemos realmente en práctica lo que tanto se ha dicho y repetido, porque los resultados de los hechos son los que hablan. ¿Por qué la sala está vacía? Y les hago una pregunta que ya han venido escuchando de otra persona que es muy válida. ¿Hasta dónde quieren llegar? Y se acaba esta oportunidad física y después ¿qué? Y si llegan allá al otro lado y les dicen, no, que será la última. ¿Cómo así? No. Y ahí no valen los ayayay ni los manitamías.
Y la oportunidad para transformarnos es hasta el último día de aliento. Dicen que el que está a punto de ser desencarnado ya a los pocos minutos o segundos antes, sus ojos se abren y puede ver el ultra en parte y ve el ángel de la muerte cuando viene. ¿Cómo lo van a recibir? Con terror por saber que perdieron la oportunidad. El maestro siempre dice, perdemos miserablemente el tiempo, y tiene toda la razón. No están esperando oportunidades especiales ni condiciones agradables para hacer el trabajo, porque eso nunca se va a presentar. Me da pena tener que decírselo, pero la realidad me lo ha demostrado así a mí. La realidad, la cruda realidad, esa que cuando tú no quieres mirar, te abofetea. Ah, no me vas a prestar atención y te la devuelve. Y entonces te toca mirarla. Rojo de la ira o de la vergüenza, pero te toca mirarla. Entonces yo los invito a que ustedes empiecen a hacer esta práctica que parece sencilla, pero no es tan fácil. Cuando estén haciendo lo que estén haciendo, estén ahí. Por ejemplo, en estos momentos que están aquí escuchándome, pero rara parte de ustedes está escuchándome realmente. A mí también me pasa, porque en algún momento estoy aquí, se me quiere meter una idea, un pensamiento, ¿ya? Y me hace perder el hilo de lo que estoy expresándoles. Y es una lucha terrible. Entonces esto es una guerra, ¿verdad? Donde cada día es una batalla. Donde cada hora es un combate. Y que no podemos perder la oportunidad. No podemos seguir quejándonos, porque con quejándonos no va a venir plata. Con quejarnos no se va a poner el marido o la mujer más agradable o comprensiva. O el hermano o la hermana o el sobrino o el nieto. O el hijo. Primero que nada, hagan un balance. Si quieren, hagan primero el balance de afuera, porque como nosotros somos así, primero miramos lo de afuera y después lo de adentro. ¿Ya está válido? ¿Cuál es el balance? Bueno, dentro de nosotros siempre hay un defecto, un ego, una vocecita que se queja de lo uno, de lo otro, de lo otro. El balance, bueno, ¿tengo dónde vivir o duermo en la calle, a la intemperie, como mucha gente lo hace? No, si tienen dónde vivir, ¿verdad? ¿Comemos o pasamos 3 y 4 días con el estómago operado del estómago? No, si mal que bien comemos, ¿verdad? No tenemos ropa de marca ni estrenamos todos los días, pero tenemos con qué cubrir nuestra desnudez. ¿Cierto? Está bien. Estaban 3. ¿Cuál podría ser otra? Ah, tenemos con qué ganarnos la vida. Toca sudarla para ganarse 10,000 pesitos, pero bueno, nos lo ganamos. Honestamente, sin perjudicar a nadie. Hay gente que aguanta hambre, hay gente que la echan de su casa, hay gente que pasa de casa en casa, hay gente que anda descalza, tiene la ropa rota, sucia, y hay gente que por más que quiera trabajar no consigue trabajo. Y nosotros tenemos esos privilegios mal que bien. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Hecho ese balance externo, entonces vamos a hacer un balance interno. Primero, ¿cuál es el defecto que más me atormenta? Que más me hace la vida imposible. Fulanito. Pero si miran bien, son todos. Lo que pasa es que fulanito es el que más sobresale. Así como el estudiante problemático en la clase, es el que más habla, el que más recocha, el que más problemas forma. Pero si tú se fijas en todos hablan. Todos hacen recocha. Hasta el mejor estudiante en algún momento se hace recocha y se ríe. Entonces, ya haciendo esas dos cosas, bueno, vamos ahora a trabajar. ¿Cómo es ese trabajo? Voy a aprovechar cada circunstancia, sea buena, que son pocas, o agradables, por decirlo así, y las desagradables o malas, que son muchas.
¿Para qué? Para descubrirme. Y cuando me descubra, analizarlo. Y entonces, ahí sí, apelar a esa fuerza superior que no es la mente. Y entonces, darle, y darle, y darle. Porque ellos no se cansan. Aun cuando nosotros estamos durmiendo con el cuerpo físico descansando en la cama y estamos desdoblados, ellos todavía siguen haciendo de las suyas en los sueños. Y en los sueños nos vemos haciendo una cosa, la otra, la otra, la otra y la otra. Y eso es lo que no recordamos. Les conté un poquito la historia de esa alma para que se den cuenta de que siempre pensamos que la situación de nosotros es la peor. Siempre pensamos que es la más mala. Y también para que se den cuenta de que si quieren mejorar las circunstancias actuales de esta existencia y de la posible que tengan siguiente, porque la misericordia divina es muy grande, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar ahora, aquí. Si yo estoy aquí, ¿por qué estoy pensando en allá, en acá, en esto, en el negocio este, en el negocio? Eso me desgasta, me quita la energía que necesito para vivir, para hacer el trabajo. Como veo que tienen mucho interés, entonces yo quiero que ahora me hagan preguntas con respecto a esto, para ver si ampliamos un poco más y nos ayudamos entre todos. Bueno, señor Alex, usted habló algo muy sabio con relación al compromiso que tiene todo ser humano y sobre todo todo discípulo en dar resultados en el trabajo. Los seres humanos siempre quieren tener una esperanza y a veces tenemos la ilusión de que a pesar de que estamos viviendo unas épocas dolorosas, pues la noticia lo dice todo, el drama del planeta es bastante difícil y el drama de la humanidad es aún más difícil, pero las personas siempre tienen una esperanza. Piensa que para el otro año las cosas van a mejorar, que si elegimos un buen presidente, ya este país va a ser de mejor calidad de vida. Si elegimos un mejor gobernador, o algunos dicen, si me caso con un buen partido, mi situación se compone. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, me gusta su pregunta porque está muy relacionada con lo que estamos hablando. Yo también me hice esa pregunta, esas preguntas en su momento y me la hice varias veces y en diferentes épocas y oportunidades, y en cada época y en cada oportunidad obtuve unas respuestas distintas. La que tengo actualmente es la siguiente: cuando nosotros estábamos unidos a nuestro ser, ¿verdad? Cuando todavía no habíamos caído en la degeneración, poseíamos ese estado interior que todo el mundo persigue, que todo el mundo habla, pero que casi nadie tiene, y que nosotros llamamos felicidad. La felicidad actualmente es concebida como el resultado de tener cierto cúmulo de cosas, casi todas materiales. Pero la verdadera felicidad no es eso. La verdadera felicidad nosotros la obtenemos cuando nos limpiamos a nosotros mismos y podemos volver a encarnar a nuestro real ser. Y entonces nos sentimos completos, porque esta sensación de vacío, ¿verdad? Esa carencia interior es la que nos hace sentir ese anhelo. ¿Cómo fue que usted dijo? Esa ilusión, esa esperanza. Mas nosotros tenemos que hacer una aclaración.
Y esa aclaración es una pregunta, es un interrogante. ¿Quién está anhelando ese anhelo, esa ilusión? ¿Lo está anhelando el ego o lo anhela la conciencia? Porque la conciencia sabe por experiencia, porque es que cuando digo experiencia es porque la conciencia ya estuvo arriba, ya estuvo experimentando al ser y ella anhela volver al ser. Y por eso es que estamos aquí. Aunque en algún momento se nuble la razón y la idea de por qué estamos aquí porque la conciencia sabe que si despierta ella puede volver a subir al ser. Y la conciencia sabe que en la parte material solamente está un mínimo porcentaje de eso que nosotros llamamos felicidad. Entonces la mayor parte de lo que nosotros llamamos felicidad y anhelamos, lo desea el ego. Porque el ego quiere confort, el ego quiere placer, el ego quiere satisfacciones, el ego quiere reconocimiento, el ego quiere glorias, quiere honores, ¿verdad? El ego quiere riquezas materiales, abundancia. El ego quiere que sea reconocido, que sea recibir honores. El ego no quiere morir para nada. Y mientras el ego vive y se aumenta, nosotros como conciencia disminuimos. Entonces es importante que nosotros hagamos un discernimiento muy objetivo acerca de quién es el que quiere lo que quiere dentro de nosotros. Si es verdaderamente nuestra conciencia o nuestro ego. Porque hay un ejemplo muy claro, bueno, por decir un ejemplo, hay muchos ejemplos claros y patéticos y precisos y concisos. Si el dinero y la abundancia nos van a brindar esa supuesta felicidad porque nosotros imaginamos que así es, ¿por qué los ricos no son felices? ¿Por qué los ricos no son ángeles? ¿Por qué este mundo no tiene sectores donde todo es felicidad y debería ser un paraíso? Porque hay sectores en este mundo donde hay gente muy rica juntas en un mismo sector, porque obviamente por afinidad se reúnen. Cuando yo he visto fotografías en grandes ciudades donde hay un muro que separa todo un conjunto verde de hermosas casas con piscinas, automóviles y todo es hermoso y bien bonito, y separa acá unos barrios marginales, casas de zinc, de cartón, de tabla, en medio de basureros de charcos, de perros callejeros flacos, de niños desnudos, semidesnudos, sucios, con hambre. ¿Dónde está eso que nosotros llamamos amor, de lo que tanto nos ufanamos sentir? Si el verdadero cambio se diera dentro de nosotros mismos, entonces el mundo se fuera transformando gradualmente. Pero como nosotros, la humanidad, le rendimos culto al ego, entonces cada día estamos peor, porque el ego solo persigue sus intereses egoístas personales. El ego es egoísta. Yo. Los demás no importan. En algún momento en otras conferencias les he citado el verdadero amor y del cual el ejemplo más patético es el sol. Sin el sol no habrían plantas, sin las plantas no habrían animales, sin los animales no habrían seres humanos. Porque los seres humanos se alimentan de plantas y de animales. Por otro lado, sin el sol nos moriríamos de fríos congelados. Sin el sol no habrían estaciones. Sin el sol no habrían frutos ni flores. Entonces, en conclusión, el sol es amor. El sol es un foco de luz que irradia amor. Y él no especifica, mi rayito no le va a llegar al señor Gualberto porque él es un mal geniado. Mi rayito no le va a llegar a la señora fulanita porque ella pelea con su hijo, con su vecina, con su hermana, con su hermano. No, él se da para todos.
Nosotros dizque para amar ponemos condiciones. Es importante aquí para los pocos que hagamos comprensión. El maestro Samael dice que para comprender no se necesita hacer ningún esfuerzo. Se necesita esfuerzo para ganarse el pan de cada día, se necesita esfuerzo para hacer un trabajo de tipo psicológico, una meditación, una práctica, una runa, se necesita esfuerzo como para tratar de tener la atención aquí, porque nosotros estamos aquí, de pronto la mente ya se fue por allá, y de pronto se fue por allá, y de pronto se fue por allá. Entonces ahí coge el burro resabiado ese que es la mente y dominarlo. Para eso se necesita hacer un esfuerzo. Pero él dice que para comprender no necesitamos esfuerzo. La comprensión dice que adviene a nosotros cuando el burro este resabiado de la mente se calma y nuestra conciencia puede observar. Fíjense ustedes, nosotros estamos tan seguros de nosotros mismos, y quiero que mediten y reflexionen bien sobre estas palabras que les estoy diciendo. Estamos tan seguros de nosotros mismos que no somos capaces de tener una conversación seria y honesta con nuestros semejantes. ¿Cómo así? Cuando yo hablo con mi semejante, sea quien sea, siempre estoy tratando de imponer mi punto de vista. Siempre estoy sintiendo y pensando que yo tengo la razón y que él está equivocado. Cuando estoy hablando con mi semejante, me siento mejor que él. Cuando estoy hablando con mi semejante, me siento superior a él. Y en una conversación, mientras tengamos esa actitud, díganme qué sinceridad puede haber. Cuando el maestro Samael y los maestros dicen que la conciencia no juzga, esa cosa sí se nos hace difícil de comprender. ¿Cómo así que no juzga? Sí, porque es que nosotros vivimos en el jalón, en lo que él llama el batallar de las antítesis o de las antítesis. ¿Qué es eso? Vivimos siempre entre el sí pero no. Nosotros no podemos concebir una cosa si no tenemos como punto de referencia otra. Ustedes no se dan cuenta que, por ejemplo, si sucede un evento agradable que es motivo, por ejemplo, de una fiesta, por decirlo así, de una celebración, y en una celebración todo debería ser alegría, armonía, paz, fraternidad, ¿cierto? Rara vez esas cosas se manifiestan en una fiesta. En una fiesta siempre hay un aburrido. En una fiesta siempre hay alguien que está molesto porque algo que está sucediendo no le agrada. En una fiesta siempre hay alguien que se pasa de maracas, por decirlo así, y entonces causa un conflicto que acaba con la fiesta. ¿No es así? Después de la risa viene el llanto, dicen por ahí. Y eso se debe precisamente a eso, a ese batallar que nosotros constantemente tenemos adentro. Y ese batallar nos lo produce nuestro querido ego. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir dando la fuerza y la energía al Señor? Fíjense ustedes, todo el mundo le gustaría salir conscientemente en astral, pero vive dormido aquí. Y en honor a la verdad, les voy a decir que cuando he practicado al máximo y me esfuerzo, y ahí sí me esfuerzo, por estar consciente aquí, oigan, en la noche, eso es una cosa maravillosa. Y se recarga uno de energía. Y entonces ahí ustedes pueden ir allá o acá y preguntar y averiguar. Y entonces ahí pueden decir, yo sé, me dijeron. Y no crean que los van a llevar al templo tal y los van a llevar, no, les van a mostrar lo que ustedes necesitan. Porque ¿de qué me sirve a mí ir a las pirámides o ir al templo tal o visitar el planeta tal si por dentro estoy todavía más vivo que mejor dicho? ¿Con qué valores me presento yo ante un templo o me entrevisto con X o Y maestro o X si estoy por dentro todo lleno de podredumbre?
Eso no lo comprendía hasta que un día me mostraron y entonces me di cuenta, por eso es que cuando yo estoy consciente en astral, padre mío, madre mía, llévame a tal parte. No, señor, te vienes para acá a ver cosas deprimentes, a ver cosas tristes, mi propio estado interior. Sí, a veces a uno para motivarlo lo muestran y le llevan, mira, aquí está, y entonces compartes y algún ser se te acerca y sin decirte nada te lo dice todo y te cargas de energía y vuelves aquí, motivado. Esa es motivación para que tú te des cuenta que tú puedes volver a codearte y rodearte de todos esos seres. No me hagan tantas preguntas porque me quedo así como que no puedo responderlas. ¿Usted va a decir algo? Ahorita nos hablaste de la energía sutil, de la energía sexual, sí, y que se contamina con el mal, la parte de trabajo, sí, del ego. Hay una parte que en estas escuelas, y el maestro Samael nos advirtió de la falta de trabajo de todos los discípulos y mucho más de lo que ya se consideran avanzados, pues se consideran en alto nivel y que están dirigiendo y que son los líderes, mejor dicho. La falta de trabajo, donde están transmutando su energía, y resulta que lo que tú dijiste ahorita, lo que hacen es alimentar el ego. ¿Nos puedes explicar qué es eso de los Hanamusen? Bueno, que el maestro nos advirtió que hay una cosecha muy grande de Hanamusen y que llevan a la gnosis al otro extremo, o sea, lo llevan a la... Correcto, bueno, me gusta mucho tu pregunta, sobre todo porque me hizo recordar algo que quería compartirles. Hablando específicamente ya de un ejemplo, bueno, podemos citar varios ejemplos, pero vamos a citar este ejemplo en particular. Nos esforzamos, como tú bien lo dices, por no fornicar, por no derramar la energía físicamente, pero seguimos alimentando el ego con esa energía. Un ejemplo claro y patético. El discípulo, cualquiera, que puede ser cualquiera de nosotros, hace sus prácticas muy variadas, vocaliza, pranayama, ya me entiende, inclusive si tiene su pareja puede practicar magia sexual, pero resulta que cuando tiene la oportunidad, o se le presenta la oportunidad, ¿verdad? Y se encuentra enfrente del sexo opuesto, sea una amiga, una conocida o una desconocida, se deshace en palabras galantes, bonitas, piropos, ¿verdad? Ahí está faltando a eso que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta de que, como ya el ego de la lujuria sabe que está en la mira, entonces él se sutiliza. Y entonces ya no va a salir con la vulgaridad que salía antes cuando no estaba en la gnosis. ¿Me entiendes? Ya no le va a soltar los perros a la mujer, como decimos nosotros acá en el argot, porque él es un tipo casado, comprometido. Ya no se los va a soltar así, de una. Ahora se vuelve sutil y entonces, hola mi amor, ¿cómo estás? Sulanita, se vuelve sonrisas, se vuelve piropos muy sutiles, que está muy bonita, que mi Dios me la bendiga. Todo eso es pura lujuria disfrazada. Y así también le pasa a las mujeres, no vaya a creer que los hombres son los únicos que son lujuriosos. Y nosotros creemos que no estamos faltando a nada. Y que nosotros sabemos de los 49 niveles internos que se procesan, donde nosotros apenas a duras penas vemos uno o dos. Y ahí entonces la energía se contamina. Y después cuando la hacemos subir, entonces esos átomos de energía sexual que estaban muy sutiles, muy livianos, se cargan de vibraciones pesadas, ¿verdad? Entonces el maestro Samael dice que aquellos que transmutan la energía, pero que no trabajan en el ego, o sea, no trabajan en la hecho de autodescubrirse y en la eliminación de los defectos, se crea dentro de sí, dentro de su ser, un doble centro de gravedad. Él lo explica con unas palabras muy particulares, pero prácticamente lo que sucede es que nos convertimos en una especie de mitad mago negro, mitad mago blanco, mitad ángel, mitad demonio. ¿Ya? Y entonces él le da ese nombre a esa clase de seres de Hanasmusen. Y dice que hay 4 clases de Hanasmusianos.
¿ya? Está el Hanasmusiano común y corriente de primer grado, que es la humanidad toda, ¿ya me entiendes? Porque la gente tiene cosas buenas y muchas cosas malas, eso no se puede negar, ¿ya? Está el Hanasmusiano de segunda clase, que es aquel que empieza a transmutar su energía sexual, pero que no trabaja sus defectos, ¿ya? Está el Hanasmusiano de tercera clase, que es aquel que ha transmutado, no ha trabajado sus defectos, pero que en existencia, en periodos existenciales anteriores, creó los cuerpos existenciales del ser. O sea, tiene doble centro de gravedad, pero tiene cuerpo astral y tiene cuerpo mental, ¿ya? Como vemos, se vuelve cada vez más complejo. Y está el de cuarto grado, que prácticamente es lo que él llama un aborto de la naturaleza. O sea, en vez de surgir y nacer el Cristo en él, nace Lucifer. O sea, que es uno con su parte oscura, con su parte fatal. Entonces, él dice que la mayoría de la humanidad se va a convertir o ya es hanasmusiana, precisamente porque no cumplen a cabalidad con el asunto de los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Pero aquí, si nos vamos a un punto clave, el todo es la parte psicológica, porque mientras nosotros no tengamos claridad de que debemos eliminar el defecto, lo trabajemos, busquemos cambiar, transformándonos, lo cual no es fácil, pero hay que hacerlo, y que se tiene que ver reflejado en los hechos, no como una pose o una actitud, sino como un resultado, porque aquel que posa, ya que simula hacer algo, en algún momento se le cae la estantería, porque se descuidó y el ego lo arrastró, y los hechos hablan por ello. Entonces de eso está llena la red cuando critican a la gnosis, pero equivocadamente lo hacen porque no es a la gnosis a la que tienen que criticar, es al estudiante que ha hecho un mal uso de la enseñanza gnóstica. ¿Me entiendes? Así como han hecho un mal uso de la religión, de las grandes religiones, los integrantes de las grandes religiones, donde vemos que hay homosexuales, violadores, todas esas cosas que están dentro del ser humano, no tienen nada que ver con la religión, no tienen nada que ver con la filosofía que practican. Entonces, ¿qué éxito va a haber en la parte sexual si no hay trabajo en la parte psicológica? Y el verdadero estudiante sincero sabe que no puede autodenominarse que ya está bien, que ya dominó, que ya controló, que ya él es un maestro, que ya él se la sabe toda, porque eso denotaría orgullo. Y quien se ande vanagloriando de que es humilde es un claro sinónimo de que todavía está el ego vivo en él. Entonces, ¿por qué el maestro Samael siempre le dio tanto énfasis al asunto del ego? Porque ahí es donde está la clave de todo. Quieren tener, los estudiantes de Gnosis quieren tener un dominio sobre la parte sexual. Hay unos sinceros verdaderamente que quieren dejar de fornicar, que ya no quieren seguir perdiendo la energía, que quieren transmutarla. Pero se le van los ojos por aquí, se le van los ojos por allá, llega a sus manos material de alto calibre y siguen, ¿me entiendes?, alimentando el ego sutilmente, pervertiendo la energía sutil que llega aquí, la pervierten, porque se cargan de esos átomos, eso a nivel atómico, porque la gente cree que la transformación es una cosa instantánea así, no, es una cosa gradual. De la misma manera, fíjense ustedes, cuando el bebé nace, que sale del vientre de la madre, él ya tiene sus manitos, su bracito, todo está, ¿me entiendes? Pero está formado, pero no está desarrollado. Tiene que sus células empezar a crecer, a fortalecerse, sus huesos se alargan, se vuelven más fuertes, le salen los dientes, le sale el cabello, porque algunos salen peladitos, ¿verdad? Aprenden a hablar, así. Entonces, y eso es un proceso que lleva, ¿qué? Un pocotón de años. Así. De la misma manera, el Cristo que nosotros debemos hacer nacer dentro de nosotros, tiene que nacer, pero nosotros tenemos que irlo cuidando. ¿Me entiendes? El Cristo es la misma energía sexual. ¿Ya? El Cristo se gesta en el vientre de la Divina Madre Kundalini. Algunos hombres y mujeres han iniciado el trabajo
Han logrado despertar su energía sexual y en algún momento algo pasó, se durmieron y entonces dejaron de trabajar y entonces ese niño que se estaba gestando no nace, se produce lo que se llama un aborto de la naturaleza. O sea, todo se pierde, todo el trabajo. Esto es una cuestión, como dice el venerable maestro, que esto es peligroso, por eso él llama esto la senda del filo de la navaja. Porque eso está peligro por fuera, peligro por dentro y peligro en la mitad. Y ahí es donde tenemos que estar en alerta, alerta, todo momento alerta. Fíjense ustedes, uno no considera que los muchos pensamientos que se le meten en la cabeza no es ego. Y partamos de esta base, la conciencia no piensa. Y si la conciencia no piensa, entonces todos los pensamientos que yo tengo son de ego. No así. Entonces, ¿quién me puede decir a mí que está despertando conciencia si se la pasa pensando? Piensa y piensa y piensa y piensa. Entonces, así como estamos condenados al fracaso. La verdad sea dicha. Así como estamos, ¿qué contacto podemos tener nosotros con esos seres luminosos que llamamos los hermanos mayores? Se van a contaminar de poco el larva que están flotando a nuestro alrededor, que entran y salen, porque ellas entran y salen. Ellas entran y salen. Ellas no están prisioneras aquí. ¿Quién tiene otra pregunta? Dígame. No hablas de la resistencia del ego y de que es una fuerza opuesta. ¿Cómo nos recomiendas tú para vencer esa resistencia? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Bien, nosotros debemos apelar a nuestro Padre Madre, primero que nada. ¿Ya? Porque la fuerza interior, la voluntad para hacer este trabajo viene de adentro y viene de arriba, de lo alto. Primero que nada. Y segundo, es simple, dejarnos de tantas elucubraciones mentales, de tantos supuestos, y tomar lo que nos enseñaron los maestros y llevarlos a la práctica. Caso específico, la muerte en marcha. El otro, el que les dije ahorita, el estar aquí. Dejar de soñar, dejar de imaginar, dejar de pensar que me voy a ganar el baloto y con eso hago y deshago. Solo estoy gastando energía, y bastante. Mejor aceptemos la cruda realidad de nuestra existencia. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos y pidámosle fuerza, voluntad, ¿verdad? A nuestro Padre Madre para seguir adelante. Hay una, por decirlo así, ¿qué no sería? Un truquito, porque el ego es muy inteligente, ¿no? El truquito más sencillo que yo les puedo dar, cuando el ego les diga que no quiere o que quiere, hagan lo contrario, pero enseguida. No se pongan a pensar, porque si piensan, pierden. No quiero ir a la conferencia. Ah, no quieres ir a la conferencia. Me baño enseguida en un 2x3, me cambio y arranco para acá. ¿Entiendes? No quiero hacer la práctica. Ah, no quieres hacer la práctica. O sea, darle todo lo contrario a lo que él te pide. Pero enseguida, ipso facto. Porque es que el ego, no piensen en el ego como una cuestión que está ahí afuera. Y se me metió. No, él está adentro. Y tiene un poder terrible para mover esta máquina. Mueve la máquina. Y si no la mueve, si no me creen que la mueven, voy a poner un ejemplo. Viene alguien y les dice algo, lo que sea. Vamos a poner un ejemplo. Su hijo viene y le dice algo, cualquier cosa. Un ejemplo. Mami, perdí el semestre. Eso cae como un balde de agua fría.
¿Sabe por qué cae como un balde de agua fría? Porque usted en ese momento no se está autoobservando, no está en alerta. Y entonces ese mensaje entra al centro equivocado. Porque lo primero, la lógica, ojo, no estoy hablando de gnosis, estoy hablando de lógica racional. La lógica es, si ya lo perdió, o sea, ¿para qué voy a coger rabia? Si ya lo perdió. O sea, si ya pasó lo que tenía que pasar, ¿de qué sirve gastar energía en otro tipo de emoción? ¿Qué sería lo correcto en ese entonces, en ese momento? No, centrarse, calmar la reacción que se va a dar internamente. Buscar allá en el centro de nosotros mismos qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que hacer. Y eso lo podemos aplicar para cualquier evento. Porque si mi abuelita no se hubiera muerto, viva estuviera. Si yo no hubiera nacido pobre, rico fuera. Y si no tuviera ego, conciencia tuviera. Entonces la resistencia siempre va a ser el doble. Siempre va a ser el doble. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ay, sí, pobrecito, lo pechichamos aquí. Ya, el mostrico que cargamos a gente. Sí, mijito, yo no voy a ir a la conferencia porque yo estoy cansado, porque acabo de coser 18 cortinas. Y acabo de tapizar 4 muebles. No voy a ir, estoy cansado. Si eso es lo que él quiere. Y no me digan que no se puede, porque yo les puedo mostrar un ejemplo y se lo señalo. Ahí está. Y que me digan que no. ¿Y cómo hace él? ¿Y si él puede porque yo no puedo? ¿O será que es que yo no quiero? Yo. Y si quiero avanzar, si quiero realmente que, quiero ver, ¿qué anhelan ustedes? Si quiero volver aquí, que sea porque el Padre me mande en una misión, pero no porque me toque. Porque ustedes no se dan cuenta que esto es cansón aquí. Ya me entienden. Pero lo que lo hace cansón es el ego. Lo que lo hace tedioso es el ego. Lo que lo hace sufrido es el ego. Lo que lo hace doloroso y triste es el ego. Y sin embargo la naturaleza todos los días se levanta alegre y nosotros no nos damos cuenta de eso. Los pájaros cantan de alegría. En su canto están, ay, gracias Dios mío por este nuevo día, porque no me comió la culebra, porque no me comió ¿me entiendes? La lechuza. Y las plantas florecen. Y la brisa sopla. Y después viene el mono y ¡pum! 40 grados de temperatura. Y nos agobia. ¿Y quién se molesta porque hace 40 grados de temperatura? Un ego, no es la conciencia. Y la conciencia es solar. ¿Cómo le va a molestar el sol? Una última pregunta. Todos tienen preguntas, todos tienen algún, ay, yo quisiera saber esto, yo quisiera ver cómo sería lo otro. Háganla sin pena, sin miedo. Aunque suene a repetición. Dígame. Hacia arriba todo. Eso me recuerda que uno todo lo deja para luego, para mañana. Ese es un ego. Porque uno siempre cree que el mañana futuro es mejor. Sí. Y que mañana yo lo puedo aplazar y mañana lo hago mejor. Y entonces está uno ahí siempre lo mismo. Y se pasa el tiempo, se acaba la vida, que es tan corta, porque uno piensa que uno no se va a morir. Muy cierto. El hombre siempre hace planes para mañana. Tengo un amigo en estos días que, bueno, está trabajando fuertemente por un cierto proyecto
el hombre está convencido, y eso es importante porque el autoconvencimiento es una forma de energía que le da un impulso a las ideas y a la voluntad para hacer las cosas. Él es muy devoto en su sector al que pertenece y hace unos planes increíbles, ¿me entiendes? Eso me lo describe detalladamente y yo lo escucho, ¿verdad? Y es muy probable que se le den en un gran porcentaje, por no decir que de pronto se le puede dar en todo. Pero me doy cuenta a veces, hago conciencia a mí mismo, porque así como él hace sus planes en algo que está trabajando y que es real, nosotros también hacemos planes aquí en la cabeza y soñamos de lo lindo, ¿verdad? Y anhelamos, como dijo aquí el profesor hace poco en la pregunta, anhelamos siempre algo mejor, una esperanza, una cuestión, y eso no está mal, eso forma parte de lo que internamente a veces nuestra propia conciencia anhela, porque sería lindo que en este planeta, por ejemplo, no hubiesen guerras, nadie pasara hambre, ¿verdad? Los hermanos no se mataran unos por otros por cosas que no tienen ninguna importancia. Pero mientras habite dentro de nosotros esa fuerza ciega, porque el ego es una fuerza ciega, esas cosas no van a ser una realidad. Entonces, no hay esperanza si nosotros no nos autotransformamos. No es porque se lo esté diciendo yo, no es porque lo diga el camino, cada uno lo tiene que recorrer. Ahora, en el próximo ciclo, cuando sea, pero lo tiene que hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces, yo los invito a que en este momento, a partir de este instante, utilicemos esas herramientas grandiosas que nos dio el maestro Samael, que nos develó, que nos puso así, ¿me entienden? Porque una cosa es difícil hacer un trabajo cuando no hay herramientas, ¿verdad, profesor? Usted que es experto en el parte de la electromecánica, que le toque quitar una tuerca y no tenga una llave, que le toque aflojar un tornillo y no tenga un destornillador, así, que le toque hacer un puente y no tenga un pedacito de cable. Y entonces eso es difícil, pero a nosotros nos las pusieron así en abanico en una mesa, ¿verdad? Aquí está esto, para esto, esto, para esto, esto, para esto, esto, para esto, esto, pero nosotros no la usamos. Y la más importante de todas es autoobservarnos, dejar de reaccionar, ¿ya? Invocar a nuestra Madre Divina. Ese camino es largo, pero hay que darle y darle y darle y darle. Y en algún momento escuchará decir de voz de otra persona: oye, pero ¿cómo has cambiado? Te ves diferente. Y si nos tocaba morirnos a los 50 y tantos, entonces nos dan chance. Porque hacemos planes y planes de lo lindo, pero son planes relacionados con la horizontal, con los intereses del ego. Ninguno está relacionado con los intereses de nuestro ser. Y nuestro ser ahí trabajando y trabajando y trabajando. Y cuando nosotros decimos: Dios mío, ayúdame, póngamele la situación más difícil, nos está ayudando. Nos está ayudando. Pero no lo vemos así. Y la situación difícil, porque para nosotros la parte económica es una de las cosas que más nos mata, ¿verdad? Pues eso es una de las cosas que más nos coge y nos da duro. Y entonces cuando la situación está difícil, entonces viene la esposa, ¿ya? Y viene el hijo, y nos están ayudando, porque en esos golpes aflora, sale el diablo, o los diablos. Ah, yo tenía eso. Toma para que lleve. Así es. A veces pido y me muestran y quedo impactado porque yo pensaba que ya eso lo había. No, lo he trabajado en ciertos niveles y en esos niveles ya no se manifiesta, pero en los más profundos ahí está todavía. Así que ninguno se precie de que ya está coronado, porque aquí nadie está coronado, porque nadie es rey. El único que es rey es nuestro ser. Entonces, gracias por escucharme. Espero que mis palabras han llegado a su conciencia, que pongan esto en práctica, ¿no? Sobre todo el esfuerzo de estar ahí, que dejemos de soñar. Yo ya empecé,
porque la verdad es que lo había leído muchas veces, pero solamente hoy me llegó adentro. Y me dije, aquí está. Me la pasó soñando de lo lindo, con lo que yo tuviera y haría si yo tuviera. ¿Verdad? Entonces que mi Dios me los bendiga y para todos paz inverencial.